En la primera y segunda parte de estos informes sobre mitología griega nos referimos a la mitología en términos generales, a la religión griega, al origen del mundo según la mitología griega, a estos primeros seres primordiales, donde destacábamos a Gea y a Urano, que engendraron a los titanes. Dentro de los titanes también destacábamos a Cronos, quien castró a su padre y lo derrocó. Y Cronos con Rea, que también era otro titán, engendraron a los dioses olímpicos, que se enfrentaron a su padre en la llamada titanomaquia, saliendo triunfadores, Zeus, Poseidón y Hades. Hemos hablado también de estos dioses olímpicos, su origen, sus características, sus aventuras, las más destacadas por supuesto, su descendencia, etc. Y en esta tercera parte vamos a retomar la mitología griega para referirnos a un tema que venimos tocando en realidad en varios programas, que son los héroes griegos. Habíamos dicho en su momento que Hesíodo ordena el tiempo en distintas edades, que son las 5 edades de la humanidad. En principio tenemos a la edad de oro, que es la máxima perfección del hombre, donde el hombre vivía sin preocupaciones, nunca envejecía y la muerte era simplemente un sueño en que no se despertaba nunca. Después está la edad de plata, donde hay una leve decadencia en la humanidad. Después está la edad de bronce, donde sigue decayendo la humanidad. Y después viene la edad heroica o la edad de los héroes. En esta edad hay una mejoría respecto a la edad de bronce, no al nivel de la edad de oro, pero sí una mejoría en cuanto al hombre. Es la única edad que mejora respecto a su anterior. Allí los dioses intervienen para mejorar el linaje y engendran con mortales. Luego de esa edad, de la edad de los héroes, con la muerte de todos los héroes, se vuelve a decaer por debajo incluso de la edad de bronce en la llamada edad de hierro, que es la edad actual, donde vivimos actualmente, que se llama de hierro, entre otras cosas, porque es la edad entre que los hombres se matan unos a otros con el hierro de sus espadas. Estos hombres son descendientes de los héroes, pero carecen de sus atributos. Son crueles, malvados, injustos, mentirosos, traicioneros. Repito, es la edad donde vivimos actualmente. Bien, la edad heroica está caracterizada por la presencia de estos héroes, que son humanos o semidioses, es decir, mezcla de dioses y humanos. En ambos casos son mortales, es decir, se mueren, no son inmortales. Son poderosos, virtuosos, y además de virtudes tienen defectos de carácter que le acarrean problemas. También son buenos guerreros, buenos oradores y realizan hazañas o pruebas para justamente probar su valor e inteligencia. La mayoría de ellos son reyes o están relacionados con la nobleza y viven en palacios. Estos héroes simbolizan el pináculo de la grandeza humana, son grandes, bellos y fuertes. Dentro de la edad heroica, las aventuras de los héroes se pueden agrupar según distintos ciclos. Y estos ciclos heroicos relatan los episodios protagonizados por los héroes. Es decir, las historias que ocurren entre los años 1500 y 1200 a.C., la llamada época micénica. En esta época micénica, Grecia era una potencia gracias a las técnicas navales tan avanzadas que le permitían obtener distintos metales como el estaño y el cobre, donde se forma el bronce, que era el metal que predominaba en ese entonces y que se utilizaban para fabricar las armas, los escudos, los cascos, lo que le da también a Grecia una primacía militar. La finalidad de estos ciclos heroicos era dar cohesión al pueblo griego y describir sus paradigmas, explicar el origen de las diversas ciudades, las distintas enemistades, etc. Puedo mencionar 4 ciclos heroicos que hemos analizado en el transcurso de los programas. En primer lugar tenemos el ciclo tebano, que es el primero cronológicamente, que narraba distintos acontecimientos en torno a la ciudad de Tebas y al personaje de Edipo. También teníamos el ciclo de Jasón y los argonautas, donde cuenta la aventura de este héroe junto a sus compañeros en busca de vellocino de oro. El ciclo de Heracles, que es casi simultáneo al ciclo de Jasón y los argonautas, de hecho Heracles era uno de los argonautas, donde se destaca entre tantas aventuras de Heracles a sus famosos 12 trabajos. Después teníamos el ciclo troyano, que es el último cronológicamente, que vimos cuando analizamos la Ilíada y la Odisea, que es el último porque después de la guerra de Troya, como dije antes, los héroes van muriendo, ya sea en la guerra, como Aquiles, Héctor, Patroclo, etc., como también al poco tiempo de regresar a sus casas, como en el caso de Agamenón, por ejemplo. Una excepción a todo esto es Odiseo, pero el caso de Odiseo, que luego de su famoso regreso con tantas aventuras, vive muchos años con su mujer y su hijo, pero como ya he dicho, Odiseo representa una transición, es el último héroe antiguo y el primer héroe moderno. Bueno, hoy entonces vamos a centrarnos en distintos héroes que no hemos mencionado y que son muy importantes y muy famosos. Caso de Perseo, Teseo, Belirofonte y Orfeo. También vamos a indagar un poco más sobre este final de la edad heroica, luego de la guerra de Troya, el regreso
y el destino de los héroes que participaron y que sobrevivieron a la guerra de Troya, más allá de Odiseo y Eneas que hemos analizado en su momento. Bien, comenzamos todo este recorrido con Orfeo. Orfeo era hijo de Apolo y de la musa Calíope. Tocaba muy bien la lira, a la que le suma 2 cuerdas más en el homenaje a las 9 musas. Las 9 cuerdas en homenaje a las 9 musas. Y tocaba también la lira, que lo hacía muy conocido. Decían que su música y su agradable voz calmaban a las fieras, y también podían cambiar de lugar las rocas y cambiar el curso de los ríos. También su música y su agradable voz hacía que los hombres experimentaran un éxtasis indescriptible. Además de músico, Orfeo era profeta, astrólogo, médico, agricultor y practicaba la magia. Lino había sido su maestro y le había regalado su primera lira. La esposa de Orfeo era la Nereida, la ninfa del bosque Eurídice, que era una ninfa muy hermosa y que muere al ser mordida por una serpiente mientras huía de su cuñado Aristeo, que quería poseerla. Ante la muerte de su amada Eurídice, Orfeo se deprime mucho y lloraba y tocaba la lira con notas muy amargas y muy tristes. Ante esta situación, distintas ninfas y los dioses mismos le recomiendan que baje al Hades, al inframundo, a buscar a su amada. Orfeo finalmente hace eso, le hace caso y desciende al inframundo. Ayudado con su música, logra sortear los peligros y las fieras que habitaban el inframundo, entre ellos el perro Cerbero. Se dice que nunca se había escuchado algo tan hermoso en el inframundo, y su súplica cala tan hondo en todos que por un momento el tiempo se detiene. El águila que comía el hígado de Prometeo se deja de comer el hígado, Sísifo deja de empujar su roca, Tántalo deja de sufrir hambre, y todos los que estaban ahí condenados en el inframundo o allí dejan de sufrir dolor y de llorar. Orfeo le jura a Hades y a Perséfone que moriría de amor si no dejaban que su amada vuelva a la tierra. Y finalmente Hades y Perséfone acceden a cambio de una condición: que cuando hacía este camino de vuelta al mundo de los vivos, que él caminara adelante de Eurídice y que no diera la vuelta a la cara para ver a su amada hasta que el sol cubriera completamente a su amada. Hades sabía que eso no se podía cumplir porque Orfeo no iba a resistir la tentación de contemplar a su amada. Efectivamente, cuando Orfeo sintió el calor del sol, se dio vuelta a ver si su amada estaba bien, y una fuerza misteriosa la lleva de vuelta al inframundo porque sus pies todavía no habían sido tocados por el sol. Ante esta situación, desesperado, vuelve al Hades y le suplica a Caronte que lo deje cruzar el Estigio, pero este se niega. Así está durante 7 días y finalmente sigue sufriendo, sigue suplicando durante años hasta que muere. Sobre su muerte se dice que las bacantes le ofrecen su amor, pero él las rechaza y por ello lo matan a pedradas y lo despedazan su cuerpo. Su lira fue convertida en constelación y su cabeza termina convertida en piedra. Mientras tanto, el alma de Orfeo llega al inframundo, a los campos elíseos, donde se reencuentra con su amada y tocan música y permanecen juntos durante toda la eternidad. Orfeo, además de esta aventura, que es la más famosa, fue miembro de los argonautas y, de hecho, con su lira, con su música, marcaba el ritmo de los remeros y también ayudó a proteger a sus compañeros del canto de las sirenas, haciendo justamente con su música. También Orfeo dio origen a los misterios órficos, estos misterios que se practicaban a la par de la religión en Grecia, que tienen que ver mucho con esta vida después de la muerte y que tuvieron su influencia en los pitagóricos y más tarde también en Platón, como hemos visto en su oportunidad. Bien, pasemos ahora a hablar de Perseo. Perseo era hijo de Zeus y la mortal Dánae, y se le atribuye a Perseo la fundación de Micenas, y también de él desciende el famoso Heracles. Cuentan que un oráculo le había anunciado a Cristo, que era el rey de Argos, que moriría a manos de su nieto. Para evitar esta profecía, hace encerrar a su hija Dánae, pero esto no le impide a Zeus, que se convierte en una lluvia de oro y cae sobre ella fecundándola. En un rapto de ira, a Cristo arroja a su hija y a su pequeño hijo recién nacido al mar en una caja de madera. Zeus, para proteger a su hijo, le pide a Poseidón que calme a las aguas, así que ambos sobreviven y llegan a las orillas de la isla de Sérifos, donde gobernaba Polidectes. El hermano de Polidectes, Dictes, recoge a Perseo y a su madre
y lo cría Perseo como si fuera su hijo. A todo esto Polidectes se enamora de Dánae, la madre de Perseo, e intenta deshacerse de Perseo, que ya para entonces era un joven, y para eso le dice que que quiere desposarse con la princesa Hipodamia, y le pide a la gente que le dé regalos para darle como tributo a la princesa. Perseo, que estaba muy agradecido por la educación que había recibido allí en ese lugar, le da unos caballos y también le dice que no va a tener ningún reparo en darle lo que él quisiera, incluso la cabeza de la terrible Medusa. Recordemos que Medusa era un monstruo que convertía en piedra a aquellos que miraba, que tenía serpientes en el pelo, eran las 3 gorgonas. Bueno, Polidectes acepta ese desafío y para esa misión unas ninfas le dan a Perseo unas bolsas mágicas para guardar la cabeza de la Medusa, Hermes le da sus sandalias aladas, Zeus le da una hoz de diamantes y el casco de invisibilidad de Hades. Y Atenea por su parte le da un escudo de bronce muy bien pulido que parecía un espejo. Bueno, finalmente Perseo llega a la morada de las gorgonas, de la Medusa, y con el escudo puede verla sin ser convertido en piedra, y guiado por Atenea le corta la cabeza a Medusa. De la herida de Medusa sale el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor. Bueno, finalmente Perseo pone la cabeza de la Medusa en la bolsa y huye antes que las otras gorgonas se despierten, ayudado también por el casco de invisibilidad de Hades. Luego de esta aventura, Perseo llega al reino de Atlas y le pide hospitalidad. Pero Atlas recuerda que algún oráculo le había predicho que un hijo de Zeus le iba a robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides e intenta expulsarlo. Finalmente, esa profecía se iba a cumplir y iba a ser Heracles quien le robó las manzanas. Lo cierto es que, bueno, Perseo, para escapar de Atlas, que lo estaba atacando, abre la bolsa y saca la cabeza de la Medusa y Atlas se convierte en piedra. Esto demuestra que la Medusa, a pesar de estar con su cabeza cortada, sigue teniendo poder. Luego de esto, Perseo llega a Etiopía y ahí ve a Andrómeda, que estaba encadenada a una roca. Los padres de Andrómeda eran los reyes Céfago y Casiopia, que le habían encadenado a una piedra a su hija Andrómeda para pagar una culpa, porque Casiopia se había jactado de ser más hermosa que las Nereidas, y entonces en venganza las Nereidas habían mandado un monstruo marino, Ceto, y Andrómeda tenía que ser devorada por este monstruo, que era la única forma de derrotarlo. Bueno, Perseo ve el miedo en la mirada de la joven y se enamora de ella, entonces la libera y le pide la mano a sus padres con la promesa de derrotar al monstruo con su espada. Los padres aceptan y bueno, Perseo finalmente también logra su cometido de derrotar a este monstruo marino, pero en el banquete de celebración aparece Fineo, a quien los padres de Andrómeda también le habían prometido la mano antes de Perseo, y viene acompañado de su ejército. Se arma una gran batalla en la que Perseo mata a varios, pero al verse superado el número, saca la cabeza de la Medusa y convierte a todos en piedra. Luego se casa con Andrómeda y tiene 6 hijos y una hija llamada Hécate, que después se relaciona con la diosa Hécate, que era muy poderosa, esta diosa de 3 cabezas. Más tarde regresa Perseo con su esposa a Sérifos a ver a su madre, y ahí se encuentra que Dictis y su madre Dánae estaban refugiadas en un templo por el acoso de Polidectes. Perseo se enfrenta al rey Polidectes, al que lo creía muerto, y convierte a toda su corte en piedra con la cabeza de la Medusa. Luego le entrega el trono a Dictis. Los dioses que habían seguido todas sus aventuras desde el Olimpo bajan a felicitarlo. Él le devuelve las sandalias aladas a Hermes, le devuelve la bolsa y el casco a Hades, y la cabeza de la Medusa se la da a Atenea, que lo coloca en su escudo, cosa que también habíamos visto en su momento. Luego regresa a Argos, pero Cristo, su abuelo, al enterarse que su nieto viajaba al reino, parte a Larisa, donde se celebraban los Juegos Olímpicos, justamente para escapar de este oráculo que decía que su nieto lo iba a matar. Perseo, que también era un gran atleta, viaja también a los Juegos Olímpicos para participar en el lanzamiento de disco. Y como ya hemos visto, las profecías se cumplen inexorablemente y el disco que lanza Perseo cae en la cabeza de Cristo y lo mata. Afectado por esta muerte, Perseo no quiere gobernar Argos como le correspondería, entonces intercambia su corona con Megapentes, que era su primo, y entonces va a gobernar Tirinto. Así se mantiene la paz por un tiempo entre Tirinto y Argos. Sin embargo, esa paz se rompe y Megapentes mata a Perseo. Y así terminan sus días. Pasemos ahora, para cerrar este bloque, a la historia de Belerofonte,
que Belerofonte era hijo de Glauco de Corinto y la bella Eurímide. Otras versiones dicen que era hijo de Poseidón y Eurímide. Su nombre original era Leofonte, que lo cambió por Belerofonte, que significa asesino de velero, después de haber matado accidentalmente a Velero, que era su hermano. Hay otras versiones que dicen que en realidad Velero no era su hermano, sino un tirano de Corinto al que mata a Belerofonte. Sea como sea, cuando mata a Velero, abandona Corinto y se dirige como suplicante a purificarse en la corte del rey Prento de Tirinto. El rey Preto de Tirinto lo recibe y lo purifica. A su vez, la reina Estenebea se enamora de él e intenta seducirlo, pero Belerofonte, agradecido y respetuoso al rey, se niega a esta seducción, y para vengar su desaire, la reina dice que él intentó violarla. Ante esto el rey se pone furioso, pero no quería enojar a los dioses violando la hospitalidad. Recordemos que la hospitalidad era una institución muy importante en el mundo griego, casi sagrada. Entonces el rey, si mataba a Belerofonte, más allá de la ofensa que le había hecho, iba a quedar mal con los dioses porque iba a romper este pacto de hospitalidad. Entonces le ordena a Belerofonte llevar una carta sellada a su suegro Iobetes en Licia. En la carta le cuenta a su suegro todo esto de la violación y toda esta cuestión. Y le pide también, obviamente, que mate a Belerofonte. Belerofonte llega a Licia y es recibido muy bien. Al 10º día el rey lee la carta, pero no podía creer que este joven tan agradable, tan amable, sea un violador. Para no ser responsable directo entonces de la muerte de Belerofonte, le ordena que vaya a matar a la Quimera, que era un monstruo hijo de Tifón y Equidna, monstruo terrible que tenía cabeza de cabra, cuerpo de león, cola de dragón y exhalaba fuego por la boca, y que asolaba los campos y devoraba el ganado. Belerofonte consulta al adivino Pólido, quien le recomienda que para esta misión capture al caballo alado Pegaso en el monte de Helicón. Belerofonte lo busca, pero no lo encuentra ahí, sino que lo encuentra más tarde en Corintio. La diosa Atenea le entrega a Belerofonte una brida de oro para que pudiera domarlo. Una vez que logra dominarlo, Belerofonte monta a Pegaso, y se dirige a la guarida del monstruo para pelear con él. Allí le lanza sus flechas y más tarde le clava una lanza en las fauces, que con el aliento de fuego hace que se derrita esta lanza y que se escurra el metal por la garganta, lo que termina matando al monstruo. Bueno, Iobetes se pone muy contento por la derrota de la Quimera, pero aún seguía enojado con Belerofonte por la supuesta violación de su hija. Entonces también lo manda a combatir a los Solineos, que eran un pueblo muy guerrero, y a las Amazonas, que también eran un pueblo muy guerrero, y Belerofonte sale victorioso de ambas batallas, cosa que también pone contento a Iobetes, pero se da cuenta de que para derrotarlo ya no hay misiones que mandarlo, sino que tiene que actuar él mismo. Entonces le monta una emboscada, pero Belerofonte también sale victorioso de ello, matando a todos los soldados. Entonces finalmente le ofrece una de sus hijas, Filonoe, con quien Belerofonte se casa y tiene 3 hijos. Por su parte, Estenebea se entera de esta noticia de la boda de Belerofonte y se suicida al enterarse de ello. Hay otra versión que en realidad dice que para vengarse de la mentira, porque finalmente Belerofonte descubre esta mentira, finge estar enamorado de ella y planea con ella huir, y cuando estaban volando en el Pegaso la empuja y muere. Y esto no fue bien visto por los dioses, que lo castigan por la soberbia de Belerofonte. No le gustaba a Zeus. Por eso, en una oportunidad, cuando Belerofonte quiso llegar al Olimpo montado en el Pegaso, Zeus le clava un aguijón en la grupa que hace que se encabrite y Belerofonte caiga y muera. Otra versión dice que en realidad no murió, sino que queda cojo y que deambula por la tierra, despreciado por los dioses y por los hombres. Y vamos a pasar ahora a Teseo, este héroe Teseo, hijo de Etra y Egeo, rey de Atenas, un famoso rey de Atenas que de hecho aparece en Edipo en Colono. Bien, Teseo entonces, como dije, es hijo de Etra y el rey Egeo, pero hay otra versión que dice que en realidad era hijo de Poseidón, que viola a Etra en el templo de Atenea. Lo cierto es que el rey Egeo deseaba tener un hijo, y para eso consulta el oráculo de Delfos, que le dice: no abras tu odre hasta que regreses a Atenas. Él no comprende muy bien lo que dice este oráculo, pero Piteo, que era el rey de Tresen, sí entendió el mensaje, que básicamente quería decir: si llegas a Atenas sin tener sexo, la primera mujer con la que estés va a quedar embarazada. Como él quería que su hija sea la madre del heredero del trono de Atenas,
embriaga a Egeo y le ofrece a su hija Etra. Los hijos de Palante, que eran sobrinos de Egeo, no estaban muy contentos con este chico que le iba justamente a arruinar los planes de gobernar Atenas, y entonces Egeo, temiendo por su vida, esconde a su hijo y esconde también a su espada y sus sandalias bajo una roca que solamente iba a moverse cuando Teseo sea fuerte y grande. Teseo entonces pasa su infancia en Tresen con su abuelo y su madre. Se convierte en un joven fuerte y valiente, y a los 16 años su madre le revela quién es realmente y le da permiso para mover la piedra, calzarse las sandalias y empuñar la espada. Es así que parte a Atenas. Pero Teseo quería parecerse a su amigo Heracles, y entonces en el camino enfrenta a distintos malhechores. Entre ellos a Perífrates, a quien le roba su masa, a Cinis, a Escicteón, a Procusto, que deformaba a sus víctimas, y también se enfrenta y vence a la cerda de Cromio. En Atenas finalmente llega y ve que su padre, Egeo, se había casado con Medea. Medea, recordemos, esta hechicera que se había casado con Jasón y pues lo había abandonado, había matado a sus hijos y lo había abandonado. Y bueno, se casa con Egeo y tiene un hijo llamado Medo. Ante esta situación, Teseo decide no decir nada sobre quién era, pero Medea lo descubre porque era una hechicera y, temiendo por el futuro de su hijo, le dice al rey que Teseo era un traidor. Teseo lo quiere matar, el rey lo quiere matar por ser un traidor, pero justamente para no ofender a los dioses por esto de la hospitalidad, lo manda a que luche contra el toro de Maratón, cosa que Teseo logra venciendo a este toro de Maratón. Finalmente en un banquete, Medea le da a su esposo un veneno para que se lo dé a Teseo y lo mate. Pero en ese momento el rey reconoce la espada de Teseo, que es la misma que él había escondido bajo la piedra, y se da cuenta de quién es, que es su hijo. Teseo también se da cuenta de la situación y arroja el veneno, y Medea huye junto a su hijo. Finalmente Teseo es reconocido como heredero y derrota a sus primos. Cuando Heracles roba el cinturón de Hipólita, uno de sus trabajos, Teseo, que participó de esa expedición, rapta a una amazona, Antíope, y en represalia de esto las amazonas atacan a Atenas, pero son derrotadas. Finalmente Teseo se casa con Antíope y tiene un hijo llamado Hipólito. Atenas, por su parte, era una ciudad que debía rendir un tributo al rey Minos de Creta, que consistía en 7 doncellas y 7 jóvenes varones para alimentar al Minotauro. Esto luego de la expedición militar de Minos contra Atenas. Teseo entonces le pide a su padre ser parte de este tributo al Minotauro para poder pelear contra él. Hablemos ahora un poco de este origen del Minotauro. Poseidón, el dios Poseidón, había hecho salir del agua un hermoso toro que era perfecto, y Minos decide sacrificarlo a los dioses, a ese dios, ¿no? A Poseidón. Pero luego se arrepiente al verlo tan grande, tan hermoso, porque dice que podía ser un buen semental para sus vacas. Entonces sacrifica a otro toro común. Esto, por supuesto, enfurece a Poseidón, que decide que la reina Pesífae sintiera un deseo terrible para estar con el toro. Entonces la reina le pide a Dédalo, que era el arquitecto real, que construyera una vaca de madera forrada con cuero y se esconde adentro, y entonces el toro la posee. 9 meses después, la reina da luz a un niño con cabeza de toro, que es el Minotauro, que era muy violento y salvaje. Entonces Minos le pide a Dédalo que construya un lugar para encerrarlo. Minos no quería matarlo porque pensaba que era su hijo. Entonces Dédalo construye un laberinto que era imposible salir. A todo esto, otro hijo de Minos, Andrógeo, concurrió a Atenas para participar en los Juegos Olímpicos, y allí vence a Egeo, y este por venganza lo mata. Es por eso entonces que Minos ataca a Atenas y se da toda esta cuestión del tributo. Bien, el barco que llevaba los tributos de Atenas a Creta usaba velas negras en señal de luto. Y antes de partir, Egeo le pide a Teseo que si salía todo bien y derrotaba al Minotauro, cuando vuelva usara velas blancas. Minos, por su parte, también se lleva, cuando va a Atenas a buscar su tributo, a una joven llamada Eribia, y Teseo se lo impide. Ahí se da una pequeña pelea entre Teseo y Minos. Minos le dice que él es hijo de Zeus y que lo puede fulminar, pero Teseo le dice que él es hijo de Poseidón y tiene al mar como aliado. Para probar esta filiación divina, Minos le dice que busque un anillo de oro que él arroja al mar. Teseo finalmente lo logra. Allí se encuentra con Anfítrite, que era la esposa de Poseidón, que le da el anillo y también le da una corona. Ya en Creta, la princesa Ariadna, hija de Minos, se enamora de Teseo y le ofrece su ayuda a cambio de que sea su esposo. Le da un ovillo al que
ata a la puerta del laberinto y desovillando el hilo llega hasta el Minotauro, a quien derrota, y luego ovillando el hilo llega a la salida y logra expurgar el laberinto. Más tarde regresa a Atenas, luego de hundir las naves cretenses, y en la isla de Día abandona a Ariadna, algo no muy lindo de parte de Teseo, pero algunos dicen que esto lo hizo por un pedido de los dioses, porque Dioniso se había enamorado de Ariadna, entonces bueno, se la deja al dios. Otros dicen que en realidad es porque Teseo había raptado a otra hija de Minos como botín de guerra, llamada Fedra, y ambas peleaban mucho, entonces bueno, finalmente Teseo se decide por Fedra y abandona a Ariadna en la isla de Día. Bueno, Minos por su parte encierra a Dédalo y a su hijo por esta falla en su laberinto. Al hijo de Dédalo lo llamaba Ícaro, y también como castigo porque él sospechaba de que había ayudado a Ariadna también a decirle cómo era la salida del laberinto, cosa que era cierto. Bueno, para escapar del laberinto, Dédalo y su hijo Ícaro crean unas alas falsas con plumas atadas a cera de abeja, pero Ícaro no le hace caso a su padre y vuela demasiado cerca del sol, sus alas se derriten, cae y muere. Dédalo finalmente llega a Sicilia, donde el rey lo asesina. Bueno, volviendo a Teseo, se olvida, cuando estaba volviendo a su patria, se olvida de cambiar las velas, cambiar velas negras por velas blancas, y entonces Egeo, al ver las velas negras, piensa que su hijo Teseo había fallecido, entonces por el dolor se arroja al mar y muere, el mar que lleva su nombre, el mar Egeo. Bueno, finalmente Teseo se convierte en rey y deja a su esposa que era la amazona, y se casa con Fedra, con el que tiene 2 hijos, Demofonte y Acamante. Más tarde, con su amigo Pirito, deciden raptar a 2 hijas de Zeus, y Teseo ante eso elige a Helena, que en su momento era una niña, y Pirito elige a Perséfone. Y para buscar a Perséfone, ambos se bajan al inframundo, donde queda atrapado Teseo, y es liberado por su amigo Heracles, que estaba allí en el inframundo cumpliendo uno de sus 12 trabajos, que era agarrar el perro Cerbero. Finalmente, Teseo regresa a Atenas, pero es echado por el nuevo rey Menesteo. Entonces se va a la isla de Sirios. Allí Menesteo le dice al rey de Sirios, Licomedes, que Teseo quería destronarlo. Entonces el rey, temiendo eso, lo mata arrojándolo de lo alto de una montaña. Bien, para cerrar este informe sobre mitología griega, vamos a ahondar un poco más en este fin de la edad heroica. Habíamos dicho que en la guerra de Troya mueren muchos héroes, Aquiles, Héctor, Paris, Patroclo, etc. Y entre los troyanos sobrevive Eneas, que vive muchas aventuras, que hemos analizado en la Eneida. Y entre los aqueos, entre los griegos, los sobrevivientes regresan a sus respectivos hogares. Pero el regreso de estos caudillos griegos está lleno de peligros provocados por diversas circunstancias. Por un lado estaba la venganza de Nauplio por el engaño de Odiseo a Palamedes. Se dice que Odiseo intenta zafar de participar de la guerra de Troya diciendo que estaba loco, pero Palamedes descubre este engaño, entonces en venganza Odiseo falsifica una carta del rey de Troya, Príamo, que le dice que hay una propuesta a Palamedes de traicionar a los griegos a cambio de oro, y esconde oro en la tienda de Palamedes. Ante esto los otros héroes griegos deciden castigar a Palamedes matándolo. Bueno, Nauplio, para vengar a Palamedes, por un lado incita a las mujeres griegas a buscar amantes, cosa que hemos visto por ejemplo en los pretendientes de Odiseo, también Agamenón, que muere a mano de su amante, del amante de su esposa, también Diomedes tiene algunos problemas con la amante de su esposa y por eso tiene que ir a otras tierras. Y por otro lado también Nauplio da señales falsas a los barcos, lo que hace que muchos barcos se estrellen o se pierdan. También estos héroes griegos en su regreso tienen que enfrentar la ira de Atenea por la violación de Casandra a manos de Áyax Menor. Después vamos a ahondar un poco más en esto. Y también se enfrentan a la ira de Poseidón, que hace que se desaten tormentas y se disipe las flotas. Uno de los héroes que escapó de todo ello fue el hijo de Aquiles, Neoptólemo, que regresa por tierra, gracias a que Tetis le dice que vaya por tierra. Tetis era una nereida y era madre de Aquiles, es decir, su abuela. Este hombre era bastante salvaje y tiene más tarde descendencia con Andrómaca, la esposa de Héctor, a quien se había llevado como trofeo de guerra. El regreso más famoso de estos héroes griegos es sin dudas el de Odiseo, que se ve reflejado en la Odisea, del que ya hemos hablado en su momento. Y otro de los regresos también famosos es el del líder de esta expedición, Agamenón.
Agamenón estaba casado con Clitemnestra, quien había estado casada en primeras nupcias con Tántalo. Y Agamenón había asesinado a Tántalo, y para reparar el daño que había hecho, lo obligan a casarse con Clitemnestra. Una cuestión media rara, ¿no? Bueno, con Clitemnestra Agamenón tiene 4 hijos: Electra, Ifigenia, Orestes y Crisometis. Bueno, Clitemnestra, por supuesto, odiaba a Agamenón, y este odio se acrecienta más allá de la muerte de su ex esposo por el sacrificio de Ifigenia. Parece que Agamenón, antes de partir a Troya, había ofendido a la diosa Artemisa, y ella como castigo le había impedido que sus naves partan a Troya. Para reparar el caso, este daño, el adivino Calcante le dice a Agamenón que tiene que sacrificar a una de sus hijas, a Ifigenia, para calmar a la diosa Artemisa. Cosa que finalmente Agamenón hace. Bueno, igual Ifigenia finalmente se salva porque Artemisa se apiada de ella y se lo lleva. Bueno, para justamente empeorar las cosas entre Agamenón y su esposa, al regreso Nauplio, que recordemos que tenía bronca contra estos héroes griegos, le dice que Agamenón había tenido distintas concubinas y esclavas en Troya, y para colmo de colmos, Agamenón regresa a su hogar acompañado de Casandra. Bueno, hay que decir también que Clitemnestra también había tenido su amante Egistro, y justamente junto a él planean asesinar a Agamenón, cosa que hacen mientras éste tomaba un baño. Más tarde Orestes, el hijo de Agamenón, venga a su padre matando a su madre y al amante de esta. Otro de los regresos también famosos es el de Áyax, donde hay una distinción, porque en la Ilíada hablan de 2 Áyax. Áyax, el más importante de todos, el Áyax el Grande, que era hijo de Telamón, de Salamina, que había sido entrenado por Quirón, un gran héroe y un gran guerrero, que en la guerra de Troya tiene actuaciones muy importantes. Por ejemplo, casi mata a Héctor en un enfrentamiento, salva a Odiseo, recoge el cuerpo de Patroclo y más tarde también recoge el cuerpo de Aquiles y recoge las armas de Aquiles, lo que se iba a transformar en su maldición, porque a la muerte de Aquiles los jefes griegos se disputan las armas de Aquiles. Recordemos, eran armas espectaculares que habían sido forjadas por el mismo Hefesto, y de esta disputa sale victorioso Odiseo, pero Áyax, que era finalmente quien las había rescatado de cuando lo mataron a Aquiles, se siente humillado por esto, entonces decide atacar a sus compañeros, pero Atenea le puso en un estado de locura, entonces en vez de atacar a sus compañeros ataca a unas ovejas, unas ovejas que estaban por allí. Al darse cuenta del engaño, Áyax se siente todavía peor, entonces decide suicidarse, entierra a la espada que Héctor le había obsequiado, la entierra verticalmente con justamente la hoja sobresaliendo y se arroja encima de la espada muriendo. Esta historia se cuenta muy bien en la tragedia Áyax de Sófocles. El otro Áyax es el Áyax menor, que era un gran guerrero, un gran arquero, muy hábil con la jabalina, pero también era muy ignorante, altanero, violento, y la diosa Atenea no lo quería. Y en Troya, este Áyax menor derriba una estatua de Atenea y viola a Casandra en el templo de Atenea. Recordemos que Casandra era una princesa troyana que tenía una maldición, que tenía un gran... acertaba siempre en los oráculos, era una gran profeta, acertaba siempre en sus oráculos, pero tenía la maldición de que nadie creyera en sus oráculos. De hecho, ella había predicho la caída de Troya, pero nadie le creyó. Bien, lo cierto, que por supuesto esto enfurece que haya sido violada en el mismo templo de Atenas, enfurece a la diosa Atenea, y también los otros caudillos griegos, salvo Odiseo, no hacen nada para detener a Áyax, lo que hace que Atenea se enfurezca todavía más, no solamente contra Áyax, sino contra todos los caudillos griegos, menos por supuesto contra Odiseo. Entonces le pide a Zeus que largue una gran tormenta que hace que Áyax naufrague y muera. En conclusión, más allá de Odiseo, solamente hay 3 héroes griegos que viven una vida larga y plena después de la guerra, que es Menelao, que vuelve con Helena, y luego de vivir 7 años en Egipto regresa a Esparta, Néstor y Diomedes, que se establece más tarde en la zona de Italia. Con la muerte de estos héroes se pone fin a la edad heroica.